yo voy a llevar a mi pueblo a la gran guerra por la liberación de Venezuela. Esos criminales no nos van a seguir humillando, no nos van a seguir ridiculizando. Y si me intentan buscar, pido comunidad internacional que me brinden su ayuda, su protección, porque este movimiento no lo va a detener nadie. Esta guerra va a tener lugar. Ya basta de tanta humillación. Lo que está pasando en Perú, que se está saliendo de control, que ya bandas criminales están empezando a lanzarse amenazas peruanos contra venezolanos. Al igual como mataron a un venezolano, también han matado a muchos peruanos. Tengan en cuenta que nosotros, en lo que estemos en el poder, porque el Dios Altísimo nos va a entregar la victoria, vamos a castigar a los criminales de Venezuela. Todos esos criminales que han hecho daño van a ser castigados con pena de muerte. Y los criminales de esos países, ustedes se encargarán de ellos. Ustedes verán qué harán con ellos. Pero a los criminales de Venezuela los vamos a buscar y les vamos a dar un castigo tremendo, porque ellos son traidores a la patria, le están haciendo daño al pueblo humilde de Venezuela. Y el pueblo humilde de Venezuela, escúchenme, esos criminales van a querer atacar el movimiento que se está levantando, porque esos criminales trabajan en conjunto con el mismo Satán, el mismo gobierno del régimen venezolano. Ellos son nuestros enemigos. Nosotros no apoyamos choros, no apoyamos criminales. Vamos a barrer con la comunidad de criminales. Una comunidad de delincuentes peligrosos que masacran, que pican, que descuartizan a las personas, no respetan leyes, no respetan género. Ellos simplemente se encargan de sembrar el caos y el terror para perjudicar a la comunidad humilde de a pie, la comunidad que sufre y que llora, que tiene hijos, que tiene familia, que sus padres se mueren, sus hijos se mueren en Venezuela, que lo han perdido todo. En cambio, esos criminales que nunca han tenido nada, que se dedican a matar, a robar y a destruir, como dice la Biblia, que así actúa el ladrón, a ellos no les importa joder a sus propios hermanos venezolanos. Hermanos venezolanos, fuerza, nosotros nos vamos a levantar en contra de criminales, guerrilleros y específicamente el gobierno y el régimen dictatorial, criminal, homicida y asesino del señor Nicolás Maduro. Comunidad internacional, por favor, viralicen este video. He tratado de llegar a los oídos de mis hermanos venezolanos, pero es imposible. Tienen que saber que se está levantando un trabajo de brujería tremendo en Venezuela. Hay un trabajo espiritual, y para los que no creen en el mundo espiritual, les informo que el gobierno de Venezuela está respaldado por satanistas, babalaos, brujos, espiritistas y cuanto ser de alto calibre en el mundo de las tinieblas. Y es por eso que ellos no caen. Es por eso que ellos no caen. Pero nosotros venimos en nombre del Señor, en nombre del poderoso Creador, del Altísimo. Y aunque tengamos que levantarnos en armas, como se levantó el pueblo de Israel, en contra de los filisteos, nosotros lo vamos a hacer. Le hablo al señor Duque de Colombia. Le hablo al presidente de Perú, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de Estados Unidos y del mundo entero. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo ya. Porque si Maduro logra tener acceso a verdadero material nuclear, estamos jodidos. Estamos
perdidos. En esos 30 días que yo le he dicho a Guaidó que tome, Maduro va seguro por material nuclear. Va a traer portaaviones, en 30 días va a estar más que preparado, así que ya va a ser tarde. No permitamos, comunidad internacional y mundo entero, que Maduro tenga acceso a más poder. Debemos atacarlo de inmediato. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver, pero como les digo, si no hacemos nada, el problema va a salir de las fronteras de Venezuela. Y ese matón, y ese montón de gente criminal que lo apoya, los va a venir a cagar en sus países. Les va a quitar el poder a los gobiernos. Van a masacrar, así como masacraron. Están eliminando al pueblo de Venezuela. Y tienen pensado asesinarnos a todos. Así van a asesinar a los hermanos de los países vecinos. Todo aquel que no acepte esa dictadura, todo aquel que no acepte el comunismo, y si Cuba logra tener la patria grande, que es una especie de Unión Soviética suramericana que quieren crear, se quieren apoderar de Colombia, se quieren apoderar de Ecuador, se quieren apoderar de Argentina, se quieren apoderar de Guyana, tienen contactos con Nicaragua, tienen contactos con Rusia, China y todos esos países que ustedes ya conocen, las grandes potencias del Medio Oriente y de Asia. Si ustedes, mundo entero, le siguen otorgando más tiempo a Nicolás Maduro, va a ser demasiado tarde. Viralicen este video. Ya dejen de pelear con los humildes venezolanos de a pie. No se enfoquen en eso, ese no es el problema. Esa es solamente una manera de distraer las miradas del mundo entero. No se enfoquen. Como les dije, a estos criminales los vamos a decapitar una vez alcancemos el poder. Criminales de Venezuela, sigan haciendo daño, sigan haciendo lo que quieren. Sepan que les espera una muerte segura. A mí nadie me va a enseñar de miedo ni de terror. Si yo tomo el poder, o si me permiten liderar este movimiento, yo voy a apoyar a la persona que quiera luchar a mi lado. Yo no sé si el señor Guaidó sea ese hombre, ni tampoco sé si sea la señorita María Corina Machado. Cualquiera de los dos puede tener el potencial, pero sea como sea, debe actuar de inmediato. Y si el señor Guaidó no va a actuar, entonces cedan el poder a María Corina. Yo pido a la comunidad internacional su apoyo. Comuníquense conmigo. Vamos a levantar un movimiento y vamos a invadir esa nación de inmediato. Vamos a ir a la guerra y yo voy a liderar ese movimiento. Asumo toda la responsabilidad. Voy a ir a masacrar, a aniquilar y a exterminar a todo grupo irregular que esté metido en Venezuela. Guerrilleros, asesinos, matones, narcotraficantes, todo tipo de lacra, asesina, está causando pánico y terror no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Van a sufrir una terrible aniquilación. Y sé que es juego. Pido a la comunidad internacional que me den su apoyo. Yo sé en qué momento debo aparecer y en qué momento no. Sepan que están hablando con un hombre sabio. Y mi intención es llegar al poder absoluto de Venezuela. Tarde que temprano, porque yo voy a encargarme personalmente de castigar la maldad que de allí procede. Con dureza, con mano dura, voy a castigar a los criminales.
de una manera terrible. Comunidad internacional, escúchenme, ya me comuniqué con el pueblo de Venezuela. Es un pueblo humilde y derrotado. No tienen fuerzas, tienen hambre. Apoyen este movimiento. Viralicen este video que llegue a los oídos del mundo entero. Esa es la palabra y la voz de un venezolano. Un hombre sabio que viene de parte del Señor, de parte del mismísimo Creador, porque le ha puesto en mí este sentir para que les comunique estas palabras. Pongan este mensaje en todas las redes sociales. Ayúdenme a difundir el video. Que el mundo entero escuche y que Maduro sepa que está perdido, a menos que se vaya. Usted, señor Maduro, no se va a robar a Venezuela. Usted va a ser castigado. Siga haciendo amenazas. Siga hablando estupideces por televisión. Usted lo que está haciendo es un acto terrorista y criminal. Y usted lo que merece, lo mínimo que merece, es la muerte o cadena perpetua. Retírese de Venezuela, váyase, o prepárese para lo peor. Porque yo personalmente voy a ir para allá. Si el mundo me da su apoyo, si el mundo escucha, por Dios santo, escuchen mis palabras. Vamos a ir a Venezuela, vamos a entrar, vamos a eliminar esa plaga de una maldita vez. Perdón, esa palabra no quise decirla. Vamos a eliminar a esa plaga de una vez por todas. Difundan y viralicen este mensaje, hermanos venezolanos, hermanos de la comunidad internacional, mundo entero. Sepan que no es juego lo que se avecina para Venezuela. Porque ustedes creen que Maduro está desplegando fuerzas militares. Él sabe que está a punto de iniciarse un conflicto y él se está preparando. Las fuerzas revolucionarias de Colombia, los guerrilleros, las FARC y el ELN, también saben, ellos ya huelen y presienten, ellos huelen y presienten el conflicto. Ellos están muy preparados para que sepan. Están esperando que el conflicto inicie. Porque esos demonios van a enfrentarnos con ira. Eso va a ser una gran masacre. Va a ser una gran masacre lo que se va a aprender en Venezuela. Pero no tengan miedo porque el Señor está con nosotros. Ellos no nos van a enseñar a nosotros de miedo. Ellos quieren intimidarnos. Se darán de matones. Quieren matar a la gente. Los vamos a enfrentar. Yo he dicho en mis videos que voy a usar un adjetivo por el cual el mundo entero y el pueblo de Venezuela me tiene que llamar. Porque yo voy a ir para allá a pelear por ustedes. Yo voy en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre Eterno, el Padre Amado. Si el mundo entero me brinda su apoyo, como venezolano voy a ir para allá a pelear la gran batalla. Y sepan que el nombre de esa guerra, el nombre de ese conflicto, será la Gran Guerra Santa, en donde los hijos de Dios, porque nosotros vamos de parte del Creador, lucharemos contra los hijos de Satán. Y se va a definir de una vez por todas quién ganará, si ellos o nosotros. El mundo entero, escúchenme, divulguen este mensaje, no lo callen. En Venezuela es que imposible que mis hermanos lo divulguen, porque los matan. Pero todavía el mundo entero tiene posibilidad de divulgar esto. Sepan que en Venezuela ya se levantó un hombre dispuesto a pelear por esa nación, a pelear a muerte, una poderosa bestia, a favor del humilde pueblo, herido y maltratado, humillado y vejado por esa terrible
revolución socialista y comunista de Venezuela. Escúchenme, escúchenme. En unos días voy a abrir una posibilidad para que se comuniquen conmigo. No quiero que me estén llamando, no quiero que me estén escribiendo. Sepan que Maduro está apoyado por el mismísimo Satán. Voy a buscar la manera de querer localizarme, pero yo estoy apoyado por el mismísimo Padre Eterno y Creador, y Él me va a resguardar, Él me va a cuidar. Y aunque algo me llegara a pasar, el mensaje ya está claro y está dicho, y el mundo entero escuchó las palabras del hombre sabio de parte de Dios, nacido en Venezuela. Este conflicto debe tener lugar en los próximos días, próximas semanas. Calculo un mes, máximo mes y medio, para el inicio de la gran guerra. Si ustedes desean tomarme por loco, si ustedes no desean escuchar, prepárense, porque ese problema de Venezuela va a trascender. Ustedes serán esclavos de los revolucionarios socialistas de Venezuela. Ellos van a tener el poder y el dominio en el hemisferio. Y yo les digo, si Maduro gana este conflicto, Sudamérica va a quedar sumergida en tinieblas, en las garras del mundo socialista, del imperio comunista, o en su defecto, el imperio del mal. Ustedes vivirán en carne propia el terror, la angustia que los venezolanos están viviendo en este momento. Lo van a vivir ustedes, comunidad internacional, si dejan que este tumor siga creciendo. Nosotros seremos sometidos, vejados y posteriormente aniquilados si no aceptamos su ideología, porque su política es asesinar a todo aquel que piense diferente a ellos. Así que ya saben a lo que se enfrentan. Que no pierdan el tiempo buscándome. Con las palabras que he dicho, el mundo entero ya debería abrir los ojos y tomar acciones inmediatas. Apóyennos. Apoyen a la señorita María Corina Machado de Venezuela. Les pido que la apoyen a ella, a María Corina Machado. Si el señor Guaidó no hace nada en los próximos días, les hablé de 30 días, denle el apoyo a María Corina Machado, comunidad internacional del mundo entero, Estados Unidos, países vecinos, Comunidad Europea. Por favor, denle el apoyo a la señorita María Corina Machado de Venezuela para iniciar este conflicto. Que demos inicio a esta gran batalla y sepan que un venezolano nacido en esa tierra está dispuesto a asumir esta gran responsabilidad. Quizás sea demasiado para la señorita María Corina tener que enfrentar la gran masacre que se viene a Venezuela. Por eso, yo la apoyo a ella y que sepa que yo estoy con ella. Yo sí estoy dispuesto a asumir esta gran guerra. Y si el mundo entero escucha mis palabras y en su debido momento deciden apoyarme, voy a dar la orden. Voy a dar la orden para iniciar el proceso. La señorita María Corina comparte pensamientos similares a los míos. Por lo tanto, si la escuchan a ella, sería muy parecido a que me escucharan a mí, en lo que a conflicto se refiere. Pero si quieren, o si se debe
aplicar un método más drástico, más terrible y más devastador para salir de ese tumor de Venezuela y de Latinoamérica. Les pido que me escuchen, porque yo soy el emperador de Venezuela. Fin del mensaje.